buenos días. Nuevamente, mis niños de tercer grado, vamos a hacer el área de personal social. Vamos a empezar, ¿sí? Como todos los días, ¿sí? Con nuestro valor del mes, que es gratitud. La frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Nuestra confesión de fe, que ya debe estar aprendida, ¿verdad? Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar y atentamente quiero que prestes mucha atención, ¿sí? Al siguiente video que ya empieza. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro, la historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi,
No sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia, la Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Muy bien, qué video tan dinámico, sí, tan ilustrativo para que nosotros, sí, entendamos qué es la historia. Sí, ahí de una manera muy concreta nos han indicado, sí, qué es la historia, sí, quiénes estudian la historia, sí, quiénes se apoyan, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos? A ver, quiero que inmediatamente traigas tu libro, ¿sí? De tu texto escolar, ya, no la guía de trabajo, el texto, ¿sí? Ahora vas a ponerte a la página 38, donde yo he tratado de resumirlo y vamos a leer, ¿no? ¿Qué es la historia? Es la ciencia social que estudia los acontecimientos importantes que se han producido a lo largo del tiempo, de todo el mundo, no solo del Perú. Entonces, estudia los acontecimientos importantes que se han producido a lo largo de la existencia de este mundo, de esta tierra, del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo. A ver, ubícate en tu libro, dice el tiempo. La historia se estudia desde la prehistoria, ¿sí? Acá vemos un hombre primitivo, ¿no? ¿Desde qué tiempo se estudia la historia? La historia se estudia desde la prehistoria, historia, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Hemos visto en el video cómo dividen, ¿no?, la historia para ubicarnos bien en el tiempo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? El espacio. A ver, ubícate en el espacio. Lee, dice, el espacio. Se estudia la historia continental, ¿sí? Historia nacional, historia regional, historia mundial, ¿sí? Entonces, en el espacio que abarca el estudio de la historia, no solo abarca un continente, una nación, sino toda o una región, toda la historia mundial, ¿no? La historia de todo el mundo es el espacio de estudio de la historia. ¿Qué más? Abajo, ¿qué dice? En un determinado aspecto. Dice historia política, historia de las instituciones, historia de los sistemas políticos, historia militar, historia económica, historia social. En este caso, sí, solo como un ejemplo, es la historia de los incas, ¿sí? Que son de nuestros antiguos pobladores, ¿no? Cualquier aspecto, ¿no? La cultura egipcia, ¿sí? El hombre también preincaico, ¿no? Más antiguos, ¿no? El hombre primitivo. Muy bien, entonces, profesora, ¿sí? La historia estudia, ¿sí? No solamente la edad moderna, ¿no? Desde muy antes. Todo el espacio mundial, ¿sí? Y determinados aspectos de diferentes aspectos y cosas importantes que han pasado en la historia del mundo. Muy bien. Estamos en la página 38 de tu texto, ¿no? Fuentes de la historia, rápidamente. Miren acá, parecen unos garabatos, ¿no? Dice que el historiador, ¿sí? Para reconstruir el pasado y para que estudie mejor las diferentes épocas y sociedades, él, ¿sí?, tiene que realizar un trabajo y utiliza unas herramientas también que le van a facilitar su labor, dice, ¿no? Esas herramientas son conocidas como las fuentes, ¿no? Estas son las fuentes que usa la historia, profesora. Sí, es todo aquello que se analiza, deduce o concluye a partir de las fuentes. Es fundamental para la reconstrucción de hechos históricos que desea estudiar. Acá tenemos las escritas, por ejemplo. Estos son unos jeroglíficos de la cultura egipcia, muy antiguos, ¿no? Están talladas en una piedra. Entonces, las fuentes escritas son aquellas que se encuentran registradas por medio de la escritura en inscripciones, libros, cartas o testamentos. También las pinturas rupestres que hablaron en el video, ¿no?
Nosotros también tenemos pinturas rupestres en el Perú. Muy bien, otra fuente, profesora, otra fuente. Mira acá, las fuentes orales. ¿Qué significan, dice, las fuentes orales? Son relatos, leyendas, dice, cuentos y cantos que han sido transmitidos de generación en generación. Nosotros tenemos acá nuestra famosa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí? Que nos habla sobre la fundación del imperio de la ciudad del Cusco, ¿no es cierto? Ajá, muy bien, todos hemos conocido esta leyenda sobre Manco Cápac y Mama Ocllo. Es una fuente oral, entonces, también que la historia le sirve para estudiar, ¿sí?, los acontecimientos pasados, en este caso el origen del imperio, ¿no? Otra fuente son las fuentes materiales. A ver, acá vemos las líneas de Nazca, que lo han hecho, ¿no?, hombres de la cultura Nazca, muy antiguos. A ver, dice, en estas fuentes tenemos las construcciones y todo tipo de edificaciones, palacios, templos, caminos, esculturas, armas, vaquillas, cerámica, monedas, tejidos, obras de arte, etc. Este es solo un ejemplo porque tenemos un montón de materiales dejados por nuestros antepasados, las momias, los huacos, sus construcciones arqueológicas, como dice aquí, los tejidos del manto Paracas, la estela de Raimondo y muchas cosas con las cuales el historiador, ¿sí?, le ha servido como una fuente para, ¿sí?, conocer más de nuestra historia del antiguo Perú. Muy bien, continuamos, profesora. Sí, ahora vamos a ver las ciencias auxiliares que usa la historia. ¿Sí? ¿Qué son las ciencias auxiliares entonces? Mira acá, son las disciplinas, estamos en la página 39, de las que se ayudan los historiadores para estudiar a más profundidad los hechos del pasado. Entre ellas tenemos, ya, ahí dice la paleontología. ¿Un esqueleto andante, profesora? No. Estudia los restos fósiles y reconstruye su escenario. Estudian los restos fósiles, ¿no? Y estudian cuánto medían, qué comían, dónde era su hábitat por el clima. Todo eso, ¿no?, estudia, ¿sí?, la paleontología, los restos fósiles, dice, y reconstruye su escenario, ¿no? Muy bien, tenemos la otra ciencia, ¿sí?, la geología, profesora. Mira acá, las partes de la Tierra, internamente, ¿no? Estudia la forma interna de la Tierra. Muchas veces con el pasar del tiempo, la capa de la Tierra ha sido modificada, ¿sí?, por los cataclismos, por los terremotos, maremotos, y debajo de las muy profundas corteza de la Tierra han sido encontrados algunos fósiles también que le han servido de estudio. Entonces la geología ha encontrado tumbas abajo de 4 metros, 5 metros de personas que han sido enterradas, ¿no?, debajo de la Tierra. La geología entonces estudia la forma interna de la Tierra y ayuda también al historiador, ¿no? Y geografía, dice, estudia el medio geográfico y su desarrollo, ¿sí? Acá, esta fuente, esta ciencia auxiliar de la historia es muy importante, ¿sí?, porque también aporta cómo es la geografía de aquellos tiempos pasados al historiador. Muy bien, tenemos, ¿sí?, seguimos con las ciencias auxiliares. Tenemos la arqueología. ¿Qué será la arqueología? A ver, mira, observa, ¿qué ves acá? ¿Ves? Estos estudian los restos materiales. Todo lo que haya quedado, ¿sí?, en construcciones, de solo un ejemplo, porque tenemos muchos, ¿no? Como te decía, las cabezas clamas, el Machu Picchu, ¿sí?, el templo de Chan Chan, muchas cosas que nuestros antepasados nos han, ¿no? Y la ciencia auxiliar de la arqueología estudia, ¿sí?, los restos materiales. ¿Qué más tenemos? La antropología. Antro viene de hombre, es el estudio de las razas humanas, ¿no? Acá dice, y compara el desarrollo de las sociedades actuales también. Tenemos otro, último, la demografía, profesora, ¿sí? Eso estudia las poblaciones y sus características. Ya sabemos que cada población tiene su propia característica, ¿sí? Antiguamente, ¿sí?, el estudio demográfico de la población antigua lo hacían de acuerdo a lo que encontraban, ¿no? Qué costumbres, qué tradiciones, otros tocaban música, otros no escribían, y así han hecho un estudio de sus poblaciones y qué características tenían en aquellos tiempos. Muy bien, ¿qué más? A ver, la utilidad de la historia, profesor. ¿Es útil la historia? ¿De qué nos servirá? A ver, dice acá, desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sido
ha sentido curiosidad por su pasado y en ese pasado es donde buscan las respuestas para comprender aquello que ocurre en el presente. Así, el estudio de la historia es importante. ¿Por qué? Porque es fuentes de inspiración, ¿no? Dice, las grandes hazañas del ser humano, cómo y para qué lo hicieron, construyen grandes lecciones. Tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de valor, de heroísmo, de patriotismo, ¿sí?, de mártires que dieron su vida por nosotros y también, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un gran ejemplo. Él es Miguel Grau y está en el combate de Angamos, ¿sí? A él le dicen el caballero de los mares porque cuando tenían conflictos con Chile por el mar peruano, ¿sí?, en una de esas combates, ¿sí?, Miguel Grau con su flota, el Huáscar, ¿sí?, dispara un cañonazo al otro barco chileno y se hunden, ¿no? Y los chilenos caen al mar y él ordena salvarlos, ¿no? A todos sacarlos del mar. Por eso le decían, si el caballero de los mares no dejó que murieran ahogados. Muy bien. Otra utilidad es fuente de identidad, ¿no es cierto? Acá dices, siembren los hombres y mujeres el significado de hacer suyo el pasado, las tradiciones y las costumbres de sus pueblos y mostrarlos con orgullo al mundo. Nosotros somos una raza, ¿sí?, quechua, una raza, ¿sí?, que descendemos de los incas. Nuestro pueblo fue muy valioso, muy fuerte, ¿sí?, siempre se enfrentó con mucho valor al enemigo, ¿no? Nosotros debemos identificarnos con el, ¿sí?, legado de nuestros pasados. ¿Qué más? A ver, fundamento de unión de pueblos. Dice que nos vincula estrechamente recordando las acciones conjuntas que sus antepasados realizaron, ¿no? Muy bien, acá representamos a todo el Perú, costa y sierra selva, ¿sí? Dice, nos vincula una historia en común a todos los peruanos, así seamos de las diferentes regiones. Bueno, recalcando ahora lo que ya nos graficaron en el video, cómo se mide el tiempo, ¿no? En el tiempo de la emisión de la escritura, que es también donde nació Jesús, ¿sí?, es la referencia. ¿Se acuerda que dijo en el video? Cuando nace Jesús, para allá es después de Cristo. Y de su nacimiento en adelante, de su nacimiento para atrás es antes de Cristo, y de su nacimiento para adelante es después de Cristo. Haciendo la corrección, ¿no? Nace en adelante es después de Cristo. Nace en atrás es antes de Cristo. Muy bien, mis campeones, ¿sí? Eso es todo. Y nos vemos a la próxima. Hemos terminado. Será muchas bendiciones.